Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Le damos gracias al Señor por este tiempo que vamos a compartir y vamos a tener este tiempo de compartir la palabra. Me acompañan al Salmo 51. Salmo 51. Y dice así el verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado. Sí. He aquí en maldad he sido formado y he comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua a tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contristo y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, Señor. Es la única palabra de Dios que es viva, que es eficaz, que penetra hasta partir el alma y todas las coyunturas, Señor. Que en esta noche tu palabra pueda ser la obra por la cual va a ser enviada, Señor, y produzca el fruto que deba producir en cada uno, Señor. Gracias porque tú eres el dueño de la obra, el que sustentas a la iglesia, el que la cuidas, el que la guardas, Señor. Somos solamente instrumentos en tus manos, Señor, para la labranza tuya, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, que podamos, Señor, ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue a lo profundo del corazón de cada uno y podamos, Señor, en esta noche ser avivados por tu palabra y edificados por ella, Señor. En Cristo Jesús, amén. Amén, Señor. ¿Se me escucha bien? ¿Me hacen así? ¿Me escuchan bien? Bien. Entonces, seguimos, vemos este salmo de David. El Salmo 51 es un salmo muy conocido. Su oración es de arrepentimiento y purificación por su pecado. Este salmo nos lleva a Segunda de Samuel. Allí encontramos el porqué de esta oración, ¿sí? Si me acompañan, vamos a Segunda de Samuel 12 y mientras vamos buscando, el título que tengo del mensaje es ¿Te indigna tu pecado? El título del mensaje es ¿Te indigna tu pecado? Y leemos Segunda de Samuel 12, verso 1. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había criado con él y con sus hijos juntamente.
comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino, y éste quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Llegamos hasta el verso 13 y es una historia apasionante. Vemos a un rey David que había ganado muchas batallas, y, y encontramos a David en un lugar incorrecto, ¿no? Porque todos los reyes salían a la batalla, pero David se quedó en su palacio. Y ahí conocemos toda la historia donde David estaba en la terraza y vio a la mujer de Urías. Y podríamos pensar que la mujer de Urías también estaba en un lugar equivocado y en un momento donde David también estaba en ese terrazo. Y conocemos la historia y cómo David llega a cometer pecado, y luego de este pecado David tiene un hijo. Conocemos que David llega a cometer este gran pecado, y, y podemos ir analizando versos, que quería analizar versos, el verso 1, donde dice la parte, el principio dice: Jehová envió a Natán a David. Ustedes pueden ver que el pecado de David fue desagradable a Jehová, pero David no escuchaba la convicción del Espíritu Santo, ni a su conciencia. Ahora Dios envió a alguien más a hablar a David. Dios, siendo misericordioso, siguió hablando incluso cuando David no escuchaba, porque David tampoco escuchaba al Espíritu Santo y tampoco escuchaba a su conciencia. Pero dice que Jehová envió a Natán. Aquí vemos la misericordia del Señor. Esto es importante ver que el Señor ama a sus hijos, y Él está enfocado en nuestras vidas y en lo que David estaba haciendo, ¿no? Vemos también la parte B del versículo, que había 2 hombres en una ciudad, dice. Con sabiduría y valor, vemos nosotros que Natán, eh, eh, Natán usó una historia para entregarle al mensaje a David. Podemos ver que David, el profeta, usó una historia para poder confrontar a David. Era común en esos días quedarse con uno de los corderos como mascota, y Natán usó esa historia de la corderita mascota para hablarle a su amigo David, ¿sí? Era común, y eso nosotros lo podemos ver que David estaba
como dice, había dos hombres en una ciudad, se enfoca en la historia, pero eh, vemos que hay un robo. Acá hay un robo. Robó. Y, y este hombre, el profeta, confronta a David. ¿Y qué vemos? Anteriormente el profeta Natán había entregado un mensaje de gran bendición para David. Esto lo vemos en 2 de Samuel 7, donde le da una promesa. Y entonces David sabía que Natán no era un crítico negativo, sino un amigo. Hizo a David esto, hizo receptivo a David. Entonces entró en una atmósfera de confianza, porque ya David había escuchado al profeta cuando le da esta promesa, y de esta manera el profeta le habla a David. Y vemos en el punto C del versículo 1, y no quiso tomar de sus ovejas. ¿Qué quiere decir? No quiso tomar de sus ovejas, sino que tomó las ovejas de aquel hombre pobre. El pecado que describe Natán es robo. Acá podemos ver, hermanos, que el pecado que le está describiendo Natán a David es robo. Hay un sentido en el que David robó algo de Urías. Y la Biblia dice en 1 Corintios 7, 3 al 5, dice que en un matrimonio el esposo tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposa y viceversa. Pero evidentemente David no tenía autoridad sobre el cuerpo de Betsabé. Acá vemos que David había robado el cuerpo de Betsabé, no era su mujer, y había tomado algo que no era y no le pertenecía, ¿sí? Y él robó algo que era de Urías. Y nosotros podemos ver que este pecado es el pecado de adulterio, de inmoralidad sexual. Cuando vemos este pecado de adulterio, de inmoralidad sexual, esto también es un robo, porque tomamos algo que no nos pertenece. Jesús decía: cualquiera que mire a un hombre o a una mujer para codiciarla, dice que ya adulteró con ella en su corazón. Entonces estamos viendo aquí nosotros que el pecado es grave. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos este pecado, estamos tomando algo que no nos pertenece. Tengo en el punto 2 también, donde vemos en 2 Samuel el verso 5 y 6, que nos dice, David dice, condena al cruel hombre de la historia de Natán. Qué impresionante, porque dice David: entonces se encendió el furor de David. Natán no le pidió a David una decisión judicial, pero acá vemos a David dando una sentencia de juicio. Y David asumió naturalmente que la historia era verdadera. David estaba impactado por la historia. David rápidamente emitió una sentencia para el hombre culpable en la historia de Natán. David mostró que a menudo tratamos de deshacernos de nuestras conciencias culpables pasando el juicio a otra persona. Muchas veces hacemos esto, queremos pasar ese juicio a otras personas. A veces no nos damos cuenta, como dice, queremos sacar la paja de nuestro hermano, pero nosotros tenemos una viga en el ojo. Y miren qué fuerte que es lo que hace David, porque dice: el que tal hizo es digno de muerte. En sentido había una justa indignación de parte de David. Fue tan afectado por su propia culpa que ordenó la sentencia de muerte para aquel hipotético caso de la historia, ¿no? De Natán, a pesar de que no era un crimen penado con la muerte, porque no era un crimen penado con la muerte. David debía condenar su propio, acá estamos viendo que David debía condenar su propio pecado antes de poder encontrar perdón, porque aquí vemos a un David que él estaba buscando, ¿sí? Él debía condenar su propio pecado. Dios está haciendo esto, está tratando de que David condene su propio pecado para poder encontrar el perdón de pecados, ¿sí? Porque hay veces que no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, a menudo intentamos encontrar refugio excusándonos o minimizando, desviando el pecado de nosotros, ¿sí? A veces buscamos excusa,
A veces tratamos de minimizar el pecado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estamos acostumbrados en un mundo donde hay libertad y libertad a pecar en todos los sentidos. Nos indigna el pecado del otro. Esto es tan impresionante. A nosotros nos indigna el pecado del otro y el nuestro. ¿Podemos ver el pecado nuestro? ¿Nos indigna el pecado nuestro? Esto me llamó la atención. A veces nosotros miramos el pecado de aquel, pero no el nuestro. ¿Realmente te indigna tu pecado? ¿Estás viendo tu pecado? Acá vemos también el uso del juramento que dice, vive Jehová. ¿A qué importante esta palabra, vive Jehová? De parte de David muestra lo apasionado que era su indignación. Llamó a Dios a ser testigo de la justicia de su sentencia de muerte sobre el hipotético caso de la historia de Natán. Llama a Dios a ser testigo. Y me impresiona porque David llama a Dios y dice, vive Jehová. Y nosotros sabemos que el Señor es omnisciente en todo lugar. No hay nada que se le oculte. Y lo que me impresiona de la historia es que David llama a él, ¿no? El Señor está en todo lugar, está bien. Luego dice en el punto que encontramos también, eh, debe pagar la cordera con 4 tantos. Y David justamente supo que penalizar al hombre rico, incluso con la muerte, no era suficiente. Lo que está tratando de hacer David aquí, que dar una pena pero de muerte, pero incluso no era suficiente. También tenía que pagar algo al hombre que le había arrebatado algo. David sabía que el verdadero arrepentimiento implica que restitución. Hay que restituir. ¿Y qué es la palabra que usa él con la restitución? Dice, debe pagar con 4 tantos. También muestra que el pecado de David, la dureza de su corazón, no disminuyó su conocimiento de la Biblia. Inmediatamente supo lo que la Biblia decía sobre los que roban. ¿Por qué? Porque él citó Éxodo 22:21. Dice, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, de aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. David conocía las palabras de la Biblia. Y aquí me quebranta saber la palabra de Biblia, pero estaba distante, hermano. ¿Cuánto podemos hacer del estamos distantes del auto? La ponemos en práctica. El punto D es que y no tuvo misericordia, dice. Que no tuvo misericordia, dice. La idea es que el hombre debió haber tenido misericordia de su prójimo y no lo hizo, hermano. De la misma manera en que David debió haber tenido misericordia de Urías, pero David no lo hizo. David no tuvo misericordia de Urías. Pecó, pecó contra Jehová. Y, y vemos esto que en el punto pasamos al verso 7 al 9, donde encontramos esta palabra que dice eh, la confrontación de Natán. Esto es impactante porque aquí Natán confronta a David y le dice, tú eres aquel hombre. Con esto Natán aplicó la parábola con una simplicidad alarmante. Natán tenía que impactar a David para que viera su pecado por lo que este ciertamente fue un procedimiento rotundo y sencillo. Fue rotundo y sencillo a la vez. Le dice, tú eres aquel hombre. Qué impresionante cuando el Espíritu Santo nos dice, pecaste, tú eres, tú pecaste. Eh, Dios nos acusa y nos condena uno por uno para poder salvar. David trata, el profeta Natán, Dios mismo trata personalmente con David su pecado.
Y así de la misma manera Dios trata con nosotros personalmente para acusarnos, para condenarnos, para llevarnos a la salvación. Una salvación personal requiere de convicción de pecado personal. No era suficiente para David confesar que era pecador en un sentido general. Él tenía que confesar su pecado en este mismo punto, porque David no solamente había pecado él solo, sino que había mucha gente alrededor que lo había ayudado y que habían pecado juntamente con él. Pero aquí vemos a un David que se hace cargo de su pecado. Y en este sentido, la confesión de pecado necesita ser específica. De un periodo de avivamiento, vemos, yo tengo un ejemplo, dice que había eh, en un avivamiento llena de gente y dijo, por favor, oren por mí, necesito amar más a las personas. Y el líder gentilmente le dijo, esa no es una confesión, hermano. Cualquiera pudo haberlo dicho. Y dice, más adelante en el servicio la mujer se puso de pie otra vez y dijo, por favor, oren por mí. Lo que debía haber dicho es, realmente confesar nuestros pecados, es decir, lo que hicimos, es decir, lo que el pecado. Y qué impresionante esto porque lleva a que no nos cuesta nada, a nosotros no nos cuesta nada decir esta frase. No soy todo lo que debería ser. Debería ser un mejor cristiano. Si nos cuesta esta frase decir, esta frase nos cuesta decir, he provocado muchos problemas en esta iglesia, o he tenido amargura con los cuales quiero disculparme ahora mismo. Esto nos cuesta decir, tenemos un pecado que estamos ocultando. Y muchas veces estamos ocultando este pecado y se hace una raíz de amargura y esto causa daño. Entonces, debemos ser específicos. El Espíritu Santo que habla, así como le habló Natán, el profeta, a David, debemos ser específicos y decir, he pecado. Y David decía, hay que pagar con 4 tantos, hay que restituir. Tenemos. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciéndolo? Eso lo Salmos 19:8, donde David dijo, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Sin embargo, con su pecado tuvo en poco la palabra de Jehová. David actuó como si el mandamiento de Dios estuviera mal, y lo tuvo en poco, cuando hizo lo malo delante de sus ojos. Aquí algo importante, David actúa como que él sabía la palabra, pero había pecado sabiendo la palabra. Y cuando pecamos sabiendo la palabra, estamos teniendo en poco la palabra. Estamos diciendo que la palabra está mal. Y tengo en el punto D, a Urías Eteo heriste la espada, tomaste por mujer a su mujer. Esta es otra manera de decir, tú eres aquel hombre. Dios no iba a permitir que David culpara a nadie, a nada ni a nadie más. Culpó, tú eres ese hombre, le dijo. Es personal. Dios nos habla personalmente. Y vemos en el punto 4, tengo el punto 4 donde tenemos en el capítulo 12:10, el castigo de David. Encontramos aquí el castigo de David. Y le dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. Dios permitió que
desde ese día en adelante David conociera la violencia y el derramamiento de sangre entre los propios miembros de su familia. David ordenó que se compensaran con cuatro veces al hombre de la parábola de Natán, ¿se acuerdan? Y Dios restituyó 4 veces por día de 4 de los hijos de David, el hijo de Betsabé que murió, Amón, Absalón y Adoní, las 4 tanto. Eh, Todo se cumple, es impresionante cómo vemos el cumplimiento, cómo Dios es fiel a su palabra. El punto B tengo, por cuanto me menospreciaste, esto lo encontramos en el 12:9. Dios dijo que David tuvo en poco, ¿qué? ¿Qué tuvo en poco? La palabra de Jehová. Aquí Natán explica que el hacer esto, David menospreció a Dios mismo. Es el Dios de la palabra, es Dios mismo. No podemos menospreciar los mandamientos de Dios sin menospreciarlo a Él. David había menospreciado a Dios. Muchos que viven abiertamente o secretamente en pecado creen que no tienen, que en poco afecta su y, y no podemos tener comunión con Dios y menospreciarlo al mismo tiempo. No podemos tener comunión con Dios y menospreciarlo. Si decimos que tenemos comunión con Él, eso dice Juan 1:6, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es impresionante que podemos ver que podemos decir que andamos en comunión, no practicamos la verdad y mentimos. Eh, Tenemos el punto C donde la mujer, ¿qué dice? La mujer de Urías Eteo. Y esta frase que le dice el Señor, el profeta le dice, la mujer de Urías Eteo. Dios ni siquiera usó el nombre de Betsabé. Él quería que David considerara a Betsabé no solo como hijo, sino también como la mujer de Urías Eteo. Era la mujer de Urías Eteo y lo hace personal. Demuestra David, ¿no? Y tenemos el punto 5, entramos al punto 5 donde en Samuel 12, del 11 al 12, acá vemos el mal contra David. Y este mal contra David va directamente a afectar ¿dónde? A su casa. Esto también es un punto importante a hacer una salvedad aquí, que David había destruido una familia, David había destruido una casa y lo pagó de la misma manera. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa. La nueva traducción viviente traduce mal como rebelión. Dios le advirtió a David que debido a que causó problemas a la casa de otro hombre, Dios permitiría que los problemas llegaran a la casa de dentro de su casa. El punto B del versículo dice, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Y eso lo encontramos en 2 16, 21 al 22. Como David abusó a la mujer de otro hombre, así otro abusó a su mujer. Se cumple, ¿no? Porque el pecado trae consecuencias. Y David había pagado de la misma. Absalón abusó de las mujeres padres en el terrado de la casa. Y se dice que quizás en el mismo terrado, desde donde él miró, se agradó y deseó haber estado. Impresión. Yo haré esto delante de todo Israel. En esto, en estos juicios David cosecharía lo que, pero cosecharía con interés. Y esto es lo más grave porque el pecado hace eso. Nos damos cuenta que el pecado trae consecuencias.
lo trae muchas veces. El punto B dice el arrepentimiento de David, la muerte de Cristo Jesús, el arrepentimiento de David. Entonces dice David a Natán, ¿cómo dice? Pequé contra Jehová, pequé contra. La confesión de David es un buen ejemplo. Puso la culpa directamente sobre sus hombros. No minimizó su ofensa. David se dio cuenta de que había pecado especialmente con quién. Y es impresionante ver esto que David reconoce, pequé contra Jehová. Y ahí podemos ver nosotros que el pecado es contra el Señor. Son muy pocas palabras, pero esa es una buena señal de un espíritu totalmente quebrantado. No hay excusa, nada que esconder, no más encubrir el pecado, no se busca una forma de escapar, no se dan pretextos, no se apela a la debilidad humana. A veces decimos eh, una debilidad mía, y empiezo a poner pretextos, quiero esconderme, como se escondió Adán y Eva. No, David, él reconoce su culpa abiertamente, aunque es negar la verdad. Acá vamos viendo cómo, como hijo de Dios, debemos ser, debemos tomar este ejemplo para un hombre como la posición de David, que David era un rey, esta vida que llevaba él como rey. Cuando, cuando son confrontados, córtenle en la cabeza. David mostró que Dios estuvo trabajando en su corazón todo este tiempo. Y la confrontación vemos que la confrontación de Natán solamente fue la última pieza. Dios está trabajando. Ojalá Dios esté trabajando en nuestra vida, ya sea en nuestra raíz de amargura, ya sea en pecados que se ocultan en nuestra vida. Ojalá Dios esté trabajando. Sé que Dios está trabajando en mi vida. Y debemos ser francos, debemos ser francos y reconocer nuestra culpa con franqueza. ¿Sí? Y David mostró que Dios estuvo trabajando en su corazón. Esto podemos verlo. Y el último golpe lo da el profeta Natán diciendo, eh, eh, la última palabra que le dice el profeta Natán a él, le dice, es una buena señal de lo que realmente David responde, ¿no? David responde con franqueza, dice, yo he pecado, él había pecado. En todo esto David fue revelado con preeminencia como un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos que la Biblia llama a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Otros hombres que hubieran sido encontrados culpables de semejante fracaso pudieron haber defendido sus acciones. Incluso haber asesinado al profeta era lo que decíamos hace rato, pero no fue así con este hombre. Él conocía a Dios, conocía la maldad de sus acciones y confesó su pecado. Acá podemos ver, a veces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseña, ten cuidado, del peor enemigo somos nosotros mismos. David decía, examíname, oh Dios, y muéstrame si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Por eso en nuestra oración pedirle, escudriñame Dios, muéstrame Señor qué hay en mí. A veces ni nosotros mismos nos conocemos, porque el corazón dice que es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién los conocerá? Pues Jehová es el que conoce el corazón, por eso es la oración, examíname Dios. Y esto es importante ver, ¿no? Confesó en su pecado. ¿Y qué dice él? Pequé. David habló de sí mismo, no es un nosotros, aunque es verdad que él no fue el único pecador. Sin embargo, David
sabía que tenía que lidiar con su propio pecado. David mostró responsabilidad personal por su pecado. ¿Y qué dice? Pequé. David no usó vocabulario suave o él pecó, no fue una equivocación, un error, una metida de pata, una indiscreción, un problema, un problema. Debemos llamar al pecado pecado. Si lo que hicimos, debemos reconocer nuestro pecado. Si Dios está confrontando tu vida, tu corazón, y hay pecados ocultos en tu vida, en mi vida, debemos confesar nuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque podemos estar en una prisión, podemos estar engañados, que servimos a Dios. David hasta ella tenía un poco la palabra y él creía que sería Señor. ¿Y qué dice? Pequé ¿con quién? Contra Jehová. Esto expresó la enormidad del pecado de David, su pecado contra Uría, contra Ahitofel, contra sus esposas e hijos, y contra la nación fueron grandes. Aquí David vemos que no solamente había pecado contra el Señor, lo más fundamental es pecar contra el Señor, pero este pecado trae consecuencia a los que estamos alrededor y podemos ver que había dañado a muchas personas, pero su pecado contra Jehová fue el más grande de todos. El pecado es contra Jehová y es el más grave de todos. No hay pecados pequeños contra Dios y los pecados grandes son aún más grandes. No hay pecado pequeño, pecamos contra el hermano. Cuando tenemos esa raíz de armadura con un hermano, cuando tenemos pecados ocultos en nuestro corazón que no sabes, Dios te conoce. David responde, que después de meditarlo, nadie expresó constantemente su arrepentimiento. Y es lo que comenzamos a leer. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, que yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras. Y no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contristo y humillado. No despreciarás tú, Dios. Dios te está llevando al quebrantamiento, nos está llevando al quebrantamiento. Dios llevó a David a través del profeta Natán al quebrantamiento. David creyó el mensaje del profeta, tú eres aquel hombre. Por lo tanto, también puedo creer el mensaje. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí vemos la misericordia del Señor. Con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Damos daño al Señor, blasfemando el nombre de Dios. David hizo esto y simplemente al hacer que los enemigos de Jehová hubieran hecho la misma situación. Hasta ese momento lo único que le había importado al rey era ocultar su pecado del mundo, lo cual a pesar de toda su habilidad no pudo lograr, porque sus enemigos lo entendieron a fin de cuentas. El pecado sale a la luz, hermano. Tengo el punto C, el hijo que te ha nacido. Hay una diferencia entre el juicio para el pecado y el juicio para el pecado. Esto muestra que Dios no solo quería sanar a David de la culpa del pecado, también quería sanar a David de la presencia del pecado. ¿Por qué? Porque nunca leemos que David haya cometido adulterio otra vez, porque Dios usó estos correctivos para guiar a este tipo de impurezas lejos de David. De esta manera Dios estaba juzgando la vida de David, porque conoce
más que David haya pecado. Mucho antes de su pecado con Betsabé hubo varias indicaciones de la especial predisposición de David hacia esta tentación. Este pecado solo echó sobre la superficie la maldad que siempre estuvo con él. Y ahora Dios, habiéndole hecho ver que el cáncer mortal estaba ahí, empieza a usar el cuchillo para extirparlo de él. De esa manera Dios usa el cuchillo para extirpar el pecado de nosotros, para sacarlo, porque el pecado trae consecuencias y Dios tiene que limpiarnos, purificarnos. Y este camino, en el cual el Señor nos puso, es para purificarnos y llevarnos. Después de lo que hice, podemos ver esto. Y me acompañan a Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Donde podemos ver nosotros que doce once dice, eh, Hebreos 12:11, que dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Podemos ver que después de lo que nos podríamos preguntar, digamos, en la aplicación, después de lo que hizo, ¿cómo podría Dios amar? David tenía el mismo derecho de hacerse esta pregunta que tú y yo: adulterio, asesinato, violación, rebelión. David padeció mucho dolor como resultado de su mala. Aún así, es recordado como el mayor rey de Israel y uno de los adoradores de mayor intimidad. Y hay esperanza para mí. Entonces también hay esperanza para nosotros. Gloria a Dios. Si hay esperanza para David, también hay esperanza para nosotros. Acá vemos a Cristo, acá vemos a Cristo, porque David padeció mucho dolor por su mala. El Señor pagó en la cruz del Calvario muriendo por nuestros pecados. El sustituto, Él pagó, Él se puso en nosotros. Y es el punto de arrepentir. Me acompañan a Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de... Y esta es la noche de salvación, y esta es la noche en la cual debes confesar tu pecado, debes hacerlo. Si el Espíritu Santo está hablando a tu vida, debes hacerlo, porque hoy es la noche de salvación. Mientras tanto se diga hoy debes confesar tu pecado. Gloria sea a Dios, porque tenemos oportunidad. Dios nos dio esta oportunidad de confesar nuestros pecados, arrepentir. Gloria sea al Señor, y a arrepentimiento.